Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarles en esta mañana a leer en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. El título de este mensaje es Responsabilidades en el matrimonio. Dice así la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En primer lugar, quisiera destacar que es un tema para poder hablar muchas cosas, pero vamos a sacar algunos puntos específicos para resaltar en esta mañana. El apóstol viene hablando del sometimiento de los unos a los otros, algo que no era habitual en la sociedad en que se vivía en aquel momento. Ninguna persona de rango social menor iba a ser de rango social mayor, iba a someterse a una persona de rango social menor. No existía este sentir dentro de la sociedad, pero no así en la iglesia debía ser, de acuerdo al mandato del apóstol Pablo. Todos éramos iguales delante del Señor, no hay ningún tipo de diferencia entre nosotros, ni de clase social, ni aún de nacionalidad. Y pasa a decirle a las esposas que se sujeten a sus esposos como al Señor. En ese momento las mujeres romanas estaban buscando tener más libertad de decisión en sus vidas. Las judías también no podían experimentar esta libertad, porque los judíos tenían un trato hacia la mujer como si fuese un déspota, como alguien que gobierna con todo tipo de autoritarismo sobre la mujer y no permite hacerles absolutamente ningún tipo de concesión para que ellas puedan tomar decisiones. En la antigüedad las mujeres eran despedidas con carta de divorcio simplemente por el hecho de quemar una comida, por ejemplo. Había un trato muy despectivo hacia la mujer. Y el apóstol Pablo va a poner dentro del contexto el que la mujer se sujete a su esposo, pero va a hablar mucho más hacia el esposo que hacia la mujer. Prácticamente habla en dos versículos hacia la mujer, y todo el resto menciona hacia el esposo y pone como vara justamente la regla de conducción que el Señor Jesucristo tiene con la iglesia. Una mujer que realmente ve a un esposo que la ama como Cristo amó a la iglesia, no cabe duda que va a desear una mujer cristiana, y aún una mujer inconversa que tiene el deseo de tener una persona que al lado la cuide y la ame, no va a hacer otra cosa que sujetarse en ese caso a su esposo. Ahora, el sentir de la sociedad actual es muy por el contrario. La mujer no quiere sujetarse a su esposo, quiere vivir en libertad, tomando decisiones unilateralmente, solo por el hecho de decir, como mujer yo tengo el derecho a decidir sobre mi cuerpo y sobre mi vida. La palabra de Dios va contra esos principios, justamente porque el matrimonio es una institución divina.
Y el matrimonio no fue creado para que los dos puedan tomar decisiones unilaterales, sino para que sean una sola carne. Dentro de esa libertad que el Señor nos da, siempre el uno tiene que pensar del otro y siempre están ligados porque ya han sido puestos en una sola carne. El marido, como cabeza de la mujer, tiene una regla de conducción que está basada en el ejemplo de Cristo con la Iglesia. Y ese ejemplo es un ejemplo supremo. A lo largo de este año pasado, en la reunión de varones hemos visto cómo el varón tiene la tarea de cultivar y cuidar. Pero le va a pedir algo el apóstol Pablo al hombre que le cuesta habitualmente, y es amar. La mujer es más sentimental, el hombre realmente a veces más tosco, un poco menos cariñoso, pero va a poner el ejemplo del Señor Jesucristo. Si recordamos Juan 13 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El amor del Señor Jesucristo fue un amor que realmente se podía experimentar. Imagino a aquellos discípulos viviendo día tras día ese cariño tan especial que recibían del Señor. Por eso en el capítulo 14 de Juan ellos se van a sentir desconcertados al pensar que su maestro, su líder, iba a morir y no iba a estar más con ellos. Ese amor que habían sentido, esa pasión que pudo transmitirle el Señor de amarse los unos a los otros, de valorarse los unos a los otros, realmente estaba haciendo una conducta que marcaría sus vidas. El apóstol Pablo va a poner esa vara tan alta. Y yo quisiera que en esta mañana nos preguntemos hasta qué punto amamos a nuestras esposas. Es verdad que realmente la condición en la que vivimos muchas veces en este mundo nos lleva a tener tanta carga desde afuera que se nos hace difícil poner en práctica muchos conceptos bíblicos, pero hermanos, no cabe duda que ese es el principio al que tenemos que volver y al que tenemos que tener en nuestra vida. En primer lugar dice que la sustenta o la alimenta. Y la alimentación es un eje de dirección debe estar basado en la palabra de Dios. Qué importante que en nuestras conversaciones, cuando hay que tomar decisiones o cuando hay discusiones, realmente el eje de conducción basado en la dirección del marido pueda estar en la palabra de Dios y no en un autoritarismo que simplemente marca una decisión de un carácter que realmente es orgulloso y vanidoso. El hombre tiene que conducir conforme al consejo de la palabra de Dios. La dirección es fundamental para un hogar. La dirección tiene que estar firme dentro del hogar y mucho más dentro del matrimonio. A veces escuchamos, el otro día estaba haciendo un discipulado con un hermano allí en Villa Pegüeña y le hice una pregunta que suelo hacer habitualmente cuando se trata del paso de la familia. ¿Quién es más importante, tu esposa o tus hijos? Y no cabe duda que muchos contestan los hijos. Hay un concepto muy mal entendido que en el hogar los hijos son más importantes que los padres. Y saben, los padres son más importantes que los hijos, porque si no hay dirección y unión en los padres, los hijos verán un ejemplo que realmente los desorientará sobre la vida matrimonial. La conducción debe estar basada en la palabra de Dios. La alimentación tiene que ser a través de la palabra de Dios. Algunos realmente tienen el deseo o tienen la práctica de compartir la palabra, como lo hemos hecho en algunas ocasiones o en varias ocasiones con Carol.
pero no todos tienen esta práctica, pero sí en nuestras conversaciones tiene que estar lineada y tiene que estar conducida por la palabra de Dios. En segundo lugar, en este punto hacia el hombre, dice que la cuida, debe cuidar a la mujer. En el capítulo 5 de Efesios, versículo 29, va a decir, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasamos cuidando a nuestra esposa? A veces las descuidamos, a veces no le prestamos atención, a veces parece como que es solamente el sustento que llevamos a la casa lo que hace que nos tengan que valorar como esposos. Y mis queridos hermanos, el sustento es parte de la responsabilidad del hombre, pero fundamentalmente el cultivar y el cuidar justamente está en nuestra actitud como ejemplo del Señor Jesucristo, o debería estar. Debemos cuidar a nuestras esposas, cuidar cuando charlamos con ellas, cuidar cuando les respondemos, cuidar cuando realmente tenemos que tomar decisiones que van a marcar un rumbo en nuestro hogar. Qué importante es que ellas puedan sentir un refugio en nuestras vidas y no un lugar donde se sientan inseguras. ¿Qué podrían decir en esta mañana nuestras esposas de nosotros? ¿Sabe? En tercer lugar, va a hablar el apóstol de priorizar a nuestras esposas por sobre nuestros padres natales. ¿Cuánta lucha muchas veces que hay en esta situación? Parecen familias extendidas que no terminan de cortar, como decimos comúnmente, el cordón umbilical. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Mire, cuando usted se casa, ya no tiene una familia extendida en el sentido de que su prioridad siguen siendo sus padres y luego su esposa. La prioridad es su esposa o su esposo según corresponda. El hogar que se inicia en un matrimonio es el importante a cuidar y a cultivar. Usted debe, y yo debo, priorizar a mi esposa sobre nuestros padres natales. No significa que desechemos a nuestros padres, muy por el contrario, debemos honrarlos. Y no cabe duda que una esposa que se sienta priorizada por sobre sus padres natales realmente va a sentir el deseo de acompañarle a cuidar a sus padres si es necesario. Ahora, el apóstol termina diciendo que la mujer respete a su marido. Y Carol dice una frase que es muy apropiada para esta ocasión. ¿Qué mujer que es amada como Cristo amó a la iglesia no va a querer sujetarse y respetar a su marido? No cabe duda que una mujer que recibe ese cariño, ese cuidado, ese sustento, esa prioridad por sobre todas las cosas, ¿cómo no va a querer sujetarse? ¿Cómo no va a querer respetar al marido que tiene al lado? Que en esta mañana podamos pensar que quizás hemos hecho esta tarea de cultivar, de cuidar, y todavía no hemos visto los resultados que esperamos. Les quiero dejar una anécdota como experiencia que me hizo muy bien al pensar en ella en esta semana. Allí por el mes de agosto del año pasado, junto a mi esposa estábamos en un lugar y pudimos comprar 2 semillas de una flor muy preciosa que se llama tulipán. Y esa semilla debía ser plantada y esperar un tiempo. Resulta ser de que la plantamos allí por el mes de septiembre y recuerdo que Carol preparó la tierra, un hermano nos había hecho una maceta muy linda de madera allí en Pegüeña y la plantamos y comenzamos a regarla y comenzamos a ver cómo la nieve también la tapaba y sabíamos que no le iba a hacer nada.
Y llegó el verano y de pronto nos dimos cuenta de que no había salido aquella flor. Y ya decíamos, bueno, realmente no va a salir más. No dio el fruto que esperábamos o no dio la flor. Después de un tiempo considerable, un día a la mañana, se levanta este hermano y nos viene a decir, ¿vieron lo que salió en la maceta? Allí había un tulipán de aquella semilla que se había plantado, que se había regado, que se había cuidado con tanto amor y que en algún momento habíamos desistido de seguir haciéndolo porque ya pensamos que no había caso. Mis queridos hermanos, qué importante que es seguir cultivando y cuidando, porque el fruto a su tiempo realmente saldrá, porque así como sabemos que la palabra nos dice que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Hay tiempos donde parece que no cosechamos lo que sembramos, pero va a llegar el momento donde no cabe duda que esa flor va a salir y llenará nuestra sonrisa y nuestro gozo en nuestro corazón al ver el resultado. Que el Señor les bendiga.